Entonces, el primer término que tenemos que aprender y conocer es qué es un portafolio. Y la verdad es que está sencilla la definición, que un portafolio es la combinación de al menos dos activos financieros. Entonces, la combinación de activos, o qué significa activos financieros más bien, pues nos podemos ayudar con esta imagen porque aquí vienen muchos tipos de activos financieros, acciones y bonos que hemos hablado algo de ellos. Acciones, pues ya saben que es comprar una parte del capital de las empresas, es parte del capital público que algunas empresas ponen. Bonos es comprar pasivo de una empresa, una deuda, entonces aquí te aseguran que te van a pagar cierto porcentaje y en las acciones pues más bien depende de los rendimientos. Y CDT significa certificado de depósito a término. Esto es como hacer una inversión en el banco en el que dices, este dinero lo voy a meter un año de inversión y me va a pagar cierto porcentaje. Entonces, este también realmente es un activo financiero, es un producto financiero. Y aquí viene Forex, que es lo que hemos estado hablando, divisas. Entonces, podemos cambiar nuestro dinero a dólares o a euros y lo podemos tener en nuestro portafolio de inversiones. Podemos combinar dólares con bonos de Bimbo y con acciones de Microsoft y con un certificado de depósito que pusimos en Santander. Entonces, esto sería un portafolio, combinar diferentes activos financieros. Eh, la- l- el, los- el concepto de portafolio deriva a una teoría que se llama teoría de portafolio. Y esta teoría de portafolio nos dice que al poder diversificar en diferentes cosas, en Forex, en bonos, en acciones, en certificados, y todavía hay más cosas, pues hay derivados, hay, por ejemplo, certificados del gobierno, deuda de gobierno, puedes comprar hipotecas de otras personas, hay un montón de cosas que puedes hacer. Y la teoría de portafolio dice que si tú diversificas tu inversión en muchas diferentes cosas, lo que haces es que vas a tener menos riesgo. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, no sé si han escuchado esa frase que dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Eso es algo parecido a esto. Si vas a invertir, no pongas todo solamente en un bono, sino diferentes bonos, pero también diferentes acciones. Y esta teoría de portafolio tiene dos supuestos que se deberían de cumplir sin... Acuérdense que los supuestos, como esta es una ciencia social, finanzas es algo social, no es como una ley natural como si fuera física o si fuera matemáticas. Entonces, antes de aplicar la teoría, tienen que ver si el supuesto se cumple o no. Entonces, los supuestos de esta teoría casi siempre sí se cumplen, pero a veces no. Vamos a revisarlos. Mira, el primer supuesto dice que los inversionistas prefieren mayor rentabilidad y menor riesgo. Y eso es normalmente cierto. Es decir, si yo te digo, te doy esta acción que te da de rendimiento 10 pesos y esta de 5, pues prefieres la de 10, ¿no? Y la otra cosa es no sé, si hacemos un volado que tiene 50% de probabilidad, ¿prefieres jugar el volado o jugar el melate, que tienes muy baja posibilidad? Entonces, pues normalmente preferirías el volado. Eh, entonces, los inversionistas se supone que tratan de encontrar activos financieros que les den alta rentabilidad y menor riesgo. Pero a veces no es cierto porque, por ejemplo, hay personas que les gusta el riesgo. Por ejemplo, hay personas que les gusta apostar. Entonces, si tú vas con una persona y le dices, mira, te voy a dar este bono que te va a pagar 10% para toda tu vida y nunca va a fallar, pueden decir, eso es muy aburrido, no, no lo quiero. Entonces, a veces no es cierto esto, pero la mayoría de las veces sí. Y el segundo es que los inversionistas se preocupan por cómo les va globalmente en su portafolio y no específicamente por cada activo. O sea, un inversionista que invierte en portafolio dice, yo quiero saber si todo mi portafolio gana dinero y no realmente si específicamente este bono gana o no gana. O no me importa tanto saber qué hay en cada bono o en cada acción, sino lo que me importa es saber todo el portafolio. Muchas veces eso sí es cierto, porque, por ejemplo, imagínense ustedes que tienen un portafolio de 50 activos y uno de esos es Coca-Cola y ahorita Coca-Cola le fue mal, voy a inventar, ¿no? Entonces, si Coca-Cola le fue mal, pero a todos los demás, a los otros 49 le fue bien, pues en teoría deberías de estar feliz. Y a veces es cierto, pero a veces no es cierto. Por ejemplo, un inversionista
puede que tenga algunos como límites morales, se podrían decir, o principios morales que diga, es que yo no voy a invertir en empresas de petróleo porque yo estoy muy del lado de cuidar el ambiente, entonces no invierto en petróleo. Y eso ya es un limitante a la hora de construir el portafolio, porque podríamos construir un portafolio con bajo riesgo y con mucha rentabilidad, pero que tenga, no sé, a BP, ¿no? O a Exxon, que son empresas de petróleo. Pero va a llegar el inversionista y nos dice, no, aunque tú me digas que todo mi portafolio me va a dar buenos rendimientos, a mí me importa mucho que no tenga de petróleo. Entonces, a veces no pasa. Yo diría que esta teoría de portafolios ocurre o se cumple en un 95% de los casos y hay un 5%, una minoría, que se preocupa por un activo en específico o que le gusta mucho el riesgo. Este, bueno, hemos estado hablando de riesgo. En el siguiente video nos vamos a enfocar mucho más a la parte de riesgo.